Hola, mi nombre es Rodolfo Torregrosa, me desempeño como gerente técnico de desarrollo de la Chacra Sur de Córdoba y como asistente técnico regional de la Regional de Campillo. La idea de hoy es contar algunas de las experiencias que tenemos en ambos grupos de trabajo. En principio, quisiera empezar agradeciendo a los organizadores del Simposio de Cultivos de Cobertura por la invitación. Segundo, a lo que es el grupo de miembros de la Regional de Campillo y el Sistema de Coordinación Regionales. Y tercero, a lo que es el grupo de miembros fundadores de la Chacra Sur de Córdoba, el sistema de coordinación, junto con la mesa técnica de expertos que nos apoyan y cada una de las instituciones que también nos apoyan. Introductoriamente quisiera comenzar comentando un poco y describiendo lo que es el sur de Córdoba. En este mapa es el resultado de un trabajo de la Chacra, realizado junto con la gente del INTA Manfredi, Lautaro Fauli y Mauro Lanfranco, donde dividimos el departamento General Roca en 5 grandes macroambientes, debido a que este departamento, que es el más austral de la provincia de Córdoba, presenta una alta variabilidad en distintos factores, entre ellos las precipitaciones, básicamente el este con 850 milímetros anuales, y esto va decreciendo hacia el oeste, siempre en condiciones más marginales, si se quiere, ese ambiente en rojo, con 750 milímetros anuales. Las texturas, siempre estamos hablando de suelos con altos contenidos de arena, en el este con 50-60%, mientras que en el oeste 80-90% son texturas muy comunes en esos suelos. Altimétricamente hablamos de 400 metros sobre el nivel del mar en el ambiente oeste, y en el este de 150 metros, muy relacionado con lo que son las pendientes, que por lo general no superan el 1% en el ambiente del este, son suelos y relieves relativamente planos, mientras que en el oeste generalmente superan el 1,5%. La influencia de la napa en el este generalmente se encuentra más cercana a lo que es la superficie de los suelos. Es muy común encontrarlas a menos de 1 metro de profundidad, sobre todo en periodos húmedos, y en el oeste esta condición se va alejando en esas lomas y megalomas famosas de esos ambientes, aunque también existen bajos con influencia de napa de distinta calidad. El periodo libre de heladas es más amplio en el este, siendo más acotado en el oeste y con una cantidad de eventos de heladas más fuertes, es decir, de mayor magnitud en el oeste. Ahora bien, pasando un poco la historia reciente de los cultivos de cobertura y tomando como fuente la de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, comentando lo que es el porcentaje de adopción por los productores, prácticamente pueden observarse que los primeros datos del 2014-2015 reflejan que los productores adoptan esta tecnología de procesos, como son la utilización de cultivo de cobertura, en 1 de cada 10 prácticamente para el 2014-2015. Eso aumenta un 20% para el año 2016-2017. Fíjense, en el 2018-2019 aumenta un 25%. En el estudio más reciente, largado hace unos meses por la misma Bolsa de Cereales, llegamos a un 32%, siendo siempre prácticamente una de las regiones a nivel nacional con mayor utilización de cultivos de cobertura, siendo prácticamente entonces un aumento de un 5% interanual aproximadamente. Ahora bien, cuando hablamos de cultivo de cobertura, ¿de qué especie estamos hablando? Prácticamente tenemos que decir que estamos manejando casi 100% de la superficie con centeno. ¿Por qué manejamos esta especie? Bueno, nos otorga una gran cantidad de ventajas, entre ellas es una gran tolerancia a las bajas temperaturas, que vamos a ver su importancia en la región, debido también al menor uso consultivo de agua respecto a otras especies. A su vez es un gran competidor de maleza, una característica muy importante, debido a la gran problemática
de malezas resistentes en la zona, y además es porque resulta más económico respecto a otros cultivos de cobertura. Ahora bien, ¿qué es lo que vemos cuando nosotros comparamos o utilizamos otros cultivos, otras especies de cultivos de cobertura en la zona? En esto me baso en los resultados de la red de cultivo y servicio de APRESIP del año 2018-2019, y agradecer al miembro Guillermo Rivetti, que es el encargado siempre de llevar a cabo estos ensayos. Ellos lo llevan a cabo en establecimientos ubicados en el macroambiente oeste, ese macroambiente más marginal, si se quiere, menos precipitaciones, y estos suelos de 80% de arena, utilizamientos típicos, desarrollado este ensayo en particular en una loma, que se fertiliza con 70 kilos de MAP, fue fertilizado a la siembra. Prácticamente este producto repite fechas de siembra muy comunes en lo que es mediados de abril y fechas de secado mediados de octubre. Vamos a ver otras experiencias que se repiten estas fechas. Yendo un poco al grano en cuanto a lo que es la producción de biomasa de cada uno de los cultivos de cobertura, visualizado con barras de distinto color para las distintas familias, en amarillo las gramíneas, en verde las leguminosas, en rojo lo que son crucíferas, en violeta las mezclas, y trazando esta línea roja a los 4.000 kilos de materia seca, proponemos como nuestro objetivo a lograr, debido a que en la bibliografía está claramente demostrado, llegando a esos niveles de productividad, llegamos a controlar un alto porcentaje de malezas. Podemos observar prácticamente el gran desempeño, el mejor desempeño, si se quiere, de lo que es el centeno dentro de las gramíneas, dentro de las leguminosas la vicia, y dentro de las mezclas, la que casualmente tuvo centeno, vicia villosa y trébol persa. Pasando un poco a lo que es la dinámica del agua, contando y sabiendo que manejamos nos manejamos en zonas semiáridas y subhúmedas, en donde el agua prácticamente es nuestro principal factor determinante de éxito. Si bien acá van a hablar mucho seguramente en el simposio, es importante que hagamos hincapié en esta variable. Analizando 5 tratamientos, lo que es el barbecho, la vicia villosa, centeno y las 2 mezclas, y comenzando a la siembra con 100 milímetros, es decir, 77% de la capacidad de campo, esta loma, la capacidad de almacenar al 1,5 metros, 130 milímetros, y bueno, registrando lluvias de 166 milímetros entre la siembra y el secado del cultivo de servicio, llegamos a contenidos de agua al 1,5 metros, de 70 milímetros en la situación de barbecho, y fíjense entre 10 y 20 milímetros en cada uno de los tratamientos con cultivos de cobertura. Esto prácticamente nos da un uso consuntivo, un poco, si se quiere, nos asusta, es decir, cuando vemos valores de 250 milímetros de uso consuntivo por cada uno de estos tratamientos, prácticamente están relativamente altos a lo que venimos viendo en la chacra y en la bibliografía para lo que es zonas similares, pero prácticamente por ahí el término más correcto para hablar y no asustarnos tanto es el de costo hídrico, en donde vemos diferencias respecto al barbecho de prácticamente 60-50 milímetros, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Prácticamente a este otro término, que es la eficiencia de barbecho invernal, que prácticamente representa valores negativos, en este caso prácticamente del menos 20%. Esto quiere decir que el barbecho está perdiendo agua en este tiempo entre la siembra y el secado del cultivo de cobertura, ¿sí? Pierde bastante agua, es poco eficiente en el almacenamiento. Ahora bien, desde el secado de esos cultivos de cobertura hasta la siembra del cultivo estival, que en este caso fue fines de noviembre, prácticamente vemos que casi logramos llenar el tanque, esos 130 milímetros, bueno, logramos 120 y 110. Esto nos da pie a un segundo término muy importante, que es la eficiencia de barbecho ahora primaveral, ¿no? Donde vemos prácticamente un doble porcentaje de lo que son los tratamientos con cultivo de cobertura respecto al barbecho, es decir, son el doble de eficientes estos cultivos de cobertura, actuando como barbechos en el almacenamiento de esa agua respecto al barbecho. Ahora bien, pasando a una siguiente experiencia, al año siguiente, en ese mismo establecimiento, sobre ese mismo macroambiente, suelo suficientemente típico, en este caso, en una loma un poco más marginal, si se quiere, con mayores contenidos de arena, cambiando la fertilización, ya manejando 100 kilos de una mezcla que tiene nitrógeno, fósforo y azufre, y manejando prácticamente las mismas fechas de siembra, mediados de abril y mediados de octubre, en lo que es el quemado químico. Fíjense lo que nos otorgó y lo que registramos en este año, ¿no? Prácticamente ninguna de las familias de cultivos de cobertura lograron alcanzar esos 4.000 kilos de objetivo que nos proponemos,
en donde prácticamente el centeno y la vicia villosa inoculada fueron los de mejor desempeño, no viendo grandes diferencias entre lo que son las mezclas de vicio centena en distintos porcentajes, y obviamente la triple mezcla con una crucífera. Analizando el agua, cómo fue la dinámica del agua en este año, fíjense que esta vez partimos de una condición con 50 milímetros, es decir, medio tanque, si se quiere, donde nos llovieron 180 milímetros desde que se sembró ese cultivo hasta que se secó, y eso nos permitió llegar con el barbecho en el secado con 60 milímetros, 13 en la vicia, 45 en el centeno y 20-30 en cada una de las mezclas. Prácticamente nuevamente vemos que el uso consultivo sigue siendo elevado para lo que es la zona, tenemos valores de 200 milímetros para cada una de las coberturas, lo cual uno cuando se queda con este valor asusta, ver que un cultivo absorbe 200 milímetros. Ahora bien, creo que el término correcto a hablar y que nuevamente nos tranquiliza y resulta más apropiado es el hablar del costo hídrico, que no es más que la diferencia en el agua final entre el barbecho y la cobertura, en donde vemos solamente que la diferencia está por debajo de los 50 milímetros en este caso, ¿sí? Esto nuevamente se debe a que el barbecho es muy malo, si se quiere, muy ineficiente en almacenar y conservar esa agua. Ahora bien, ese año llovieron 164 milímetros desde el secado de los cultivos de servicio hasta la siembra del cultivo estival, que siempre es un maíz, y que nuevamente surge ahí entre lo que es principio de diciembre. Esto nos permitió esa lluvia llegar a la siembra del cultivo estival con el tanque lleno, 110 milímetros, la capacidad total de esa loma, y nuevamente se repite lo que hemos observado en la experiencia 1, duplicadas las deficiencias de almacenamiento del agua de lluvia y del suelo inicial respecto a la situación de barbecho químico. Pasando a una tercera experiencia, la de la campaña pasada, nuevamente en el mismo lote de la experiencia 1, cambiando ahora la fertilización a 150 kilos de esta mezcla, manejando las mismas fechas, siembra lo que es mediados de abril y secado lo que es mediados de octubre. Fíjense la sorpresa de la campaña pasada, donde logramos prácticamente duplicar en los tratamientos centeno y mezcla de vicia con centeno esos rendimientos en producción de materia seca objetivos, ¿sí? En donde respecto a las mezclas, cuanto más proporción de centeno veíamos, mejor era el desempeño de esa mezcla. No llegando a los rendimientos o niveles objetivos de las leguminosas y de las mezclas. Está bien, analizando el agua en este caso particular, fíjense que partimos nuevamente casi del perfil lleno, 115 milímetros a la siembra. Nos llovieron, a diferencia de los años anteriores, muy pocos, 50 milímetros, aunque cabe destacar y resaltar que esos 50 milímetros se registraron prácticamente a fines de septiembre, donde el cultivo de cobertura prácticamente se había hecho con el milimetraje presente en el suelo. Nuevamente el barbecho registró al secado 60 milímetros y fíjense que los cultivos de cobertura habían dejado el perfil relativamente muy seco con menos de 20 milímetros. El uso consultivo acá redecae y se hace más similar al promedio de la zona, lo que vemos en la bibliografía, Juan Colazo, por ejemplo, en San Luis, en donde estamos hablando de valores de 150, 140 milímetros de uso consultivo. El costo hídrico nuevamente se mantiene ahí entre 50 y 60 milímetros entre el barbecho y el cultivo de cobertura. Estas deficiencias este año fueron más normales para lo que es la zona. Realmente los números que venimos manejando de eficiencia en la chacra son muy similares a esto, al menos 100%. Se asemejan mucho también a lo visualizado en la bibliografía. Juan Colazo también en San Luis, eficiencias de barbecho promedio de muchos años similares. Y bueno, pasando ya a lo que fue el periodo entre la siembra, entre el secado del cultivo de cobertura y la siembra del cultivo estival, tuvieron 90 milímetros y acá, a diferencia de otros años, en el barbecho prácticamente llegamos cerquita al tanque lleno de agua, mientras que en el resto de los tratamientos nos quedamos a media máquina, si se quiere, ¿sí? Acá en la eficiencia de barbecho primaveral no observamos grandes diferencias entre tratamientos, a diferencia de los anteriores. Por lo tanto, ¿qué nos dejaron estos 3 años? Básicamente en una de 3 campañas logramos esos productividades objetivos de 4.000 kilos de materia seca, donde vemos que dentro de las gramíneas el centeno fue el de mejor comportamiento respecto a lo que son las avenas, el raigras, triticale y otras utilizadas en las mezclas. Dentro de las leguminosas se destacó la vicia villosa respecto a las demás,
Dentro de las crucíferas no observamos grandes diferencias entre especies. Las bajas temperaturas impactaron fuertemente sobre la producción de biomasa y el porcentaje de mortandad de las distintas especies. Por tanto, una correcta selección de genotipos y fecha de siembra anticipada nos permitirían tener resultados más promisorios. La tercera experiencia nos deja claro que partiendo de tanques llenos, si se quiere, de una cantidad de agua, con un correcto manejo de lo que es ese cultivo de cobertura, sobre todo pensando en lo que es fecha de siembra y fertilización, podemos cosechar una gran cantidad de servicios ecosistémicos de esos cultivos de cobertura porque nos brindan estos rendimientos o esas productividades de objetivos que nos proponemos. Si bien en promedio el uso consultivo de estos años fue de 200 milímetros, y ese número por ahí siempre asusta en valor absoluto, yo creo que el término correcto siempre es manejarnos con el costo hídrico respecto al barbecho, tan solo estamos manejando son 50 milímetros de diferencia. Esto se puede explicar debido a la baja eficiencia de barbecho otoño-invernal, ¿no? Donde por lo general vemos valores negativos. En promedio de la zona, repito, se están viendo valores de menos 100%. Por otro lado, la eficiencia de barbecho primaverales no son iguales si tenemos un cultivo de cobertura o no. Estamos viendo diferencias prácticamente del 15%, en este caso del 52% y 38% para cada uno respectivamente. Ahora bien, en 2 de 3 campañas se logró recargar el perfil edáfico al 100% para la siembra del cultivo estival. Pero esto solamente fue en 2 campañas. Por lo tanto, si metemos más años, ¿qué es lo que pasa si se mantiene esa relación del 66%? ¿Qué riesgo correríamos entonces en la inclusión de estos cultivos de cobertura? Entonces, tomando el registro histórico de precipitaciones del macroambiente oeste, con base en Villa Huidobro, lo que podemos observar en este gráfico es, en el eje de la SI, la probabilidad de acumular un determinado valor de lluvia, ¿no? En porcentaje, desde lo que es la fecha del secado a la siembra del cultivo estival, ¿no? Mediados de octubre a principios de diciembre. En línea azul están las lluvias totales, mientras que en línea roja están las lluvias efectivas. En este caso propusimos un valor de 67%, acá Cristian Álvarez está hablando en la zona, valores de precipitación efectivas promedios del 60%. Entonces, prácticamente podemos observar en este gráfico que tenemos una garantía total del 100% de los casos de que al menos nos lluevan 60 milímetros en ese caso, ¿no? En donde, bueno, prácticamente eso podría llegar a servirnos, ¿no? Para alargar la siembra del cultivo de maíz, pero se sabe que hay muchos productores que no arriesgan a no tener el perfil al menos en un 75% para alargar la siembra de ese cultivo. Entonces, ya pensando en precipitaciones efectivas de 100 milímetros que estén cercanas a lo que es llenar el tanque en este tipo de ambientes, tan arenosos, en esas lomas, prácticamente estamos hablando del 75% de los años. Debemos manejar, esto es la precipitación efectiva, lo que ingresa al suelo. Tenemos que esto asociarlo a lo que estábamos mencionando, cuál es la eficiencia de barbecho y sin cultivo de cobertura, es decir, la eficiencia de almacenar esa agua en esas situaciones, ¿no? Sabiendo que hay grandes pérdidas, no solo por evaporación, sino sobre todo por percolación. Entonces, por ahí pensando en lluvias que nos permitan mitigar un poco estas pérdidas y pensando en esos ambientes ya más de media loma y bajo, que tienen más capacidad de almacenamiento de agua, si planteamos por ahí como objetivo 150 milímetros, tenemos un 40% de los años probablemente para alcanzar esos milímetros. Por último, para cerrar con el eslogan de APRESI, desde el año pasado fue siempre vivo, siempre verde, este año incluimos otras 2 palabras, que es siempre diverso. Como mencionamos al inicio de nuestra presentación, vemos que si bien el sur de Córdoba es la región que más cultivo de cobertura utiliza, vemos un monocultivo de centeno, y por ende vemos un nicho acá a explorar por lo que es esta leguminosa como la vicia villosa, donde vimos buenos resultados desde la chacra y en los resultados que recién mostramos, en este caso una foto con bichas de 10.000 kilos de materia seca en el ambiente este, en donde un productor de la chacra y de la regional, Ezequiel Martínez, realizó un ensayo sobre maíz, de variabilidad en lo que es dosis de N, en lo que es densidad de maíz y lo que es cultivo de servicio antecesor, en donde observó que la vicia fue capaz de fijar biológicamente casi 400 kilos de N al metro de profundidad. Lo cual, observado en este gráfico de respuesta en rendimiento de maíz a dosis crecientes de nitrógeno, podemos observar que con cultivo de servicio antecesor centeno vemos una respuesta creciente al agregado de nitrógeno, mientras que con vicia, con estos niveles de edificación prácticamente no hay respuesta en rendimiento del maíz frente al agregado de N.
Bueno, esto fue todo. Disculpen si me demoré en el tiempo, estoy abierto a las preguntas y nuevamente agradecido a los coordinadores y organizadores del simposio.